Entonces ahorita vamos a ver lo que son suma y resta de vectores. Lo vamos a ver de método analítico y método gráfico. Ok, cuando me refiero a la suma y resta de vectores, me refiero a esto. Por ejemplo, pero antes que nada vamos a ver otras representaciones típicas de los vectores. Otro tipo de representación es que te lo pueden dar de manera rectangular. Entonces, ¿a qué me refiero con de manera rectangular? O sea, por ejemplo, si te dicen que un vector tiene coordenadas, qué sé yo, 1,3, este vector lo puedo representar en coordenadas rectangulares como, ojo con lo que pondré, como 1i más 3j. ¿Qué significará la i? La i significará que está 1 en el eje x. ¿Qué significará la j? Que en este caso se dice 3j. Sería 3 en el eje y. O sea, supongamos que te dan un vector que te digo así, mira, ve, menos 1, menos 3. Yo, ¿cómo lo puedo representar esto? Ojo, lo puedo representar como menos 1i menos 3j, respetando el signo. Es decir, que si por si acaso te dieran un vector así, yo te digo, ¿sabes qué? 5i menos 4j. Entonces eso se te hace fácil representarlo en coordenadas, que sería 5, menos 4. Eso de manera general. Pero para sumar o restar vectores se utiliza de manera rectangular, como normalmente se usa. ¿Ok? Esto de manera general. Ahora, teniendo eso en mente, qué otra representación tiene estos vectores? También hay una representación que se llama polar. ¿Sí? La representación polar. ¿Cuál es la representación polar? Que prácticamente la polar es que te dan el vector, pero primero va a ser como una coordenada, pero primero te dan el vector y después te dan la dirección, el módulo del vector y la dirección. Es decir, si yo te pongo un vector de magnitud, déjenme cambiarle el número, si te dan así, un módulo del vector 20, que si yo, 30 grados. Vean ahí. ¿Eso te quiere decir qué cosa? ¿Eso qué te quiere decir? Que este vector tiene un módulo de 20 y tiene 30 grados. ¿Y cómo yo lo podría representar? Fácil, tengo mi plano cartesiano y lo coloco aquí. Aquí está el vector 20 y aquí estarían sus 30 grados. Y con un módulo ¿de cuánto? De 20 unidades. Ya está. Así de fácil. Claro que en el ángulo te lo pueden especificar. Puede ser 150, 270, 360, independientemente de cómo te den el vector, la dirección del vector. Eso de manera polar. ¿Sí? Entonces, igual, si tú quisieras, pero si te preguntaran, hey, necesito encontrar las coordenadas de este vector, fácil, aplicas las fórmulas que ya vimos. Por ejemplo, Bx va a ser igual a 20 por el coseno de 30 grados. ¿Y cuánto sería By? Fácil, 20 por el seno de 30 grados. Usas tu calculadora y encuentras las coordenadas. Así de sencillo. Ok, pero centrémonos en el problema principal, que dice que sume y reste vectores. Antes que nada, en cada operación de vectores de aquí en adelante, y escucha bien esto que te va a servir, es que siempre tengas en cuenta esto. Y nunca te puedes saltar esto. Siempre debe estar presente. Y si no está presente, tú lo tienes que armar. ¿Cuál es? Operación vectorial. La operación vectorial, ¿ok? Esto lo voy a poner en un cuadro. Esto jamás se te debe olvidar. En todo ejercicio de vectores, este término, estos dos palabritas, deben estar siempre, porque sin esto tú no vas a poder resolver ningún problema de vectores. Ninguno. Y si lo resuelves y no lo tienes en mente de lo que te están poniendo, de entrada lo estás resolviendo mal. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, primero vamos a aprender a sumar de manera analítica los vectores. Ok, si por ejemplo, hagámoslo de manera sencilla. Supongamos que te doy estos vectores, este vector de acá, un vector, supongamos un vector A, que te digo que sus coordenadas son 3,4.
¿ok? Ese es el vector A. Y te digo que el vector B es, qué sé yo, un vector de menos 3,5. Y yo te solicito que me calcules el vector A más B. Cabe recalcar que la suma de vectores, y lo voy a poner aquí, la suma de vectores, lo voy a poner aquí, la suma entre vectores es conmutativa. ¿Qué te quiero decir con que es conmutativa? ¿Ya? O sea, un ejemplo en matemáticas, 3 más 4 es igual a 7, 4 más 3 es igual a 7. Si ven que el orden de los factores al sumar no me va a alterar el resultado. Es decir, que si tú tienes un vector B1 sumado con un vector B2, entonces B2 va a ser lo mismo que, perdón, esto va a ser igual a B2 más B1. O sea, no importa el orden. Es decir, que si yo tengo en este caso A más el vector B, es lo mismo que yo tenga el vector B más el vector A. Es lo mismo. Entonces yo sumo, a ver, te quedaría el vector 3i más 4j, ¿sí o no? Más el vector de menos 3i más 5j. ¿Y cómo sumamos vectores? Sumamos vectores coordenada con coordenada. Es decir, si tú sumas las x con las x, si tú sumas las y con las y. Y para futuros casos, que va a haber vectores en tercera dimensión, tú sumas la z con la z. En este caso, sumo este vector de aquí con el de acá. ¿Cuánto me daría esto? 3 menos 3 te daría 0. Y 4 más 5j, ¿cuánto me daría? 4 más 5j me daría 9j. Y ojo, este es el vector resultante de la operación entre A más B. Pero ojo con lo que te pondré. A veces en las lecciones o en los controles o talleres, no es que te van a poner el 0i más 9j. Pueden ponértelo. O simplemente te colocan R será igual a ¿cuánto? A simplemente a 9j. Y se sobreentiende que si solo te dan un eje, porque el otro eje está con 0. ¿Sí? Simplemente basta con que te pongan con 9j. ¿Sí? Repito, con 9j. ¿Sí? Eso de manera general. ¿Sí? Ahora, si me preguntaran, ¿sabes qué? Yo quiero ahora en cambio que restes vectores. ¿Sí? Que restes vectores. Entonces, si tú restas un vector, ¿cómo te quedaría? Por ejemplo, tengo el vector que es A, que sería 3i más 4j, menos el vector que sería menos 3i más 5j, que es el vector B. Entonces, esto es el negativo de un vector. ¿Qué implica cuando tú pones el negativo de un vector? Sencillo, cambian el signo de las coordenadas y eso también implica que cambia su dirección. Entonces, esto de aquí, ¿cómo te quedaría? Mira, lo voy a ordenar. Esta resta la convierto en suma. ¿Por qué? Porque ya vas a ver, menos por menos te da más, que sería 3i, y menos por más te da menos, que sería menos 5j. Y de ahí procedo a realizar como si fuera una suma. 3i más 3i, 9i. 4 menos 5j menos 1j. Y ya está. Ese sería el vector resultante de la operación A menos B. Y si, por ejemplo, te dijeran, ¿saben qué? Calcúleme el módulo del vector, que creo que eso nos faltó en nuestro pequeño formulario, ¿sí? Si me preguntaran el módulo de un vector, ¿no es verdad? Si me preguntaran el módulo de un vector, es fácil. Por lo general, módulo o magnitud, ¿sí o no? Módulo o magnitud del vector, eso se hace ¿con qué? Con un simple Pitágoras. Como vieron en antes que yo demostré con el triángulo rectángulo, ¿no es verdad? Se dieron cuenta que los componentes de los vectores Bx y By son catetos y para calcular la hipotenusa sería la suma de los cuadrados de los catetos. Y todo eso se acaba en raíz. Entonces, si por ejemplo a mí me dijeran, en este caso, la pregunta de acá, ¿sabes qué? Yo quiero el módulo del vector A más B.
Esto está sencillo, porque ahí sería 0 al cuadrado más 9 al cuadrado. Esto te quedaría como 9 cuadrado y esto implicaría que el módulo de A más B es 9. Y si, por ejemplo, tuviera el módulo del vector A menos B, te quedaría 9 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ojo con lo que diré. Yo sé que las coordenadas, en este caso, si alguien se pregunta por qué coloco el 1 positivo, escúchenme bien, las coordenadas de los vectores, al sacarles el módulo, al sacar el módulo de un vector, las coordenadas las puedes poner tranquilamente con negativo. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque mira, si yo coloco, aquí quería 9 cuadrados más menos 1 elevado al cuadrado, porque ese es el signo. Pero date cuenta que es equivalente, porque recuerda que todo número negativo elevado a un exponente par seguirá siendo positivo. Y entonces en este caso no afecta en nada, te quedaría 9 cuadrado 81 más 1, 82. Y me quedaría que la raíz de A menos B sería 82, que sería aproximadamente 9.1, si no me equivoco. Aproximadamente. ¿Ok? Eso de manera general. Quiero que tengan en mente, nunca va, escúchenme bien, jamás, jamás, para calcular el módulo de un vector va a ir un menos, jamás. Siempre va a ir con un más, nunca va a ir un menos. Repito, para sacar el módulo de un vector siempre va a ir un más, nunca un menos. Que las coordenadas sean negativas, eso no importa, porque al elevarlas al cuadrado serán positivas, se harán positivas. Por eso es que yo pongo directamente todo con positivo, por simples matemáticas, ¿sí? Y ese sería de manera general la suma y resta de vectores. Pero hagamos un ejemplo un poquito más avanzado. Si, por ejemplo, a ti te dijeran lo siguiente, y lo voy a poner aquí, presten mucha atención acá. ¿Sí? Entonces, supongamos que ahora, subamos un poquito de nivel, supongamos que ahora yo te doy el siguiente ejercicio y te digo esto, mira, ¿sabes qué? Este es el vector A, ¿ok? Y tiene un ángulo de 60 grados. Y acá, este es el vector B, el de aquí, un vector B, el cual tiene, qué sé yo, un ángulo de 45 grados. El vector A tiene un módulo de 10 unidades. Y el vector B también tiene un módulo, bueno, pongámosle que tiene un módulo de 20 unidades. ¿Ok? Te puedo poner un vector C, un vector C. Un vector C un vector C, pongámosle de color azul. Un vector C que está apuntando por acá. Un vector C con un ángulo, qué sé yo, de 30 grados. Y que el módulo de C, qué sé yo, fuera de 30 unidades. Ok, y te hacen esta pregunta. Determine el vector resultante. Ok, ¿qué es lo típico que uno hace aquí? Primero no saben qué hacer, pero prácticamente con estas 4 palabras que te acabo de escribir, determina el vector resultante y anótalo por ahí. Cada vez que a ti te aparezca, ojo, vector resultante, es obligado que es una suma, ¿ok? Cada vez que a ti te salga un problema donde tengas que sumar o restar y te digan vector resultante, es obligado, es una suma, ¿ok? Vayan anotándolo. Pero recuerden lo que bueno, primero antes que nada, vamos descomponiendo las coordenadas de estos vectores. Ok, y lo haremos con sus colores respectivos. Si yo quiero calcular AX, ¿cómo me quedaría? Fácil. AX quedaría 10 por el coseno de 60 grados, ¿sí o no? Y AX estaría más o menos por aquí, ¿sí o no? Aquí estaría AX ya descomponiéndolo. Aquí estaría AY ya descomponiéndolo, ¿verdad?
Entonces, aquí sí necesito que me ayude con su calculadora. Yo sé que quitaría 5 y allí te quedaría 10 por el seno de 60 grados, que yo sé que es 5 raíz de 3. Confirme, muchachos, cuánto da aquí, por favor. Tengan esa calculadora en la mano. ¿Cuánto da 5 eso? raíz de 3. Pero ya, el decimal, por favor. Decimal. 8.7. 8.7. Ok, listo. Ahora vámonos con el vector B. El vector B, si lo descompongo, y ojo con lo que pondré, quiero que presten mucha atención. El vector B, ¿cómo te quedaría el vector B? Entonces el vector B, aquí te quedaría BX, y aquí abajito te quedaría BY. Bueno, esto de que estoy poniendo las componentes en la gráfica, lo puedes hacer. Yo solo lo hago para que sepas de dónde sale, pero si lo quieres hacer, haz. Entonces sí lo descompongo, pero van a observar una situación, porque quiero que observen algo. BX, ¿cuánto te quedaría BX? BX te quedaría 20 por el coseno de 45 grados. Confirmen cuánto sale 20 por el coseno de 45. 14.14. 14 punto, pongámosle 14.1 nomás. Y BY también saldrá lo mismo, porque el coseno y seno de 45 son lo mismo. Igual lo pueden confirmar que les va a salir 14.1. Ok, ahora, tercer paso. Vámonos con el tercero, que sería CX, que prácticamente CX quedaría más o menos por aquí, CX, y por acá estaría CY, que sería más o menos por aquí. CY, ¿ok? Ahora, si yo calculo CX, quedaría 30 por el coseno de 30 grados. ¿Me confirmas cuánto da eso, por favor? Y 60, y CY me quedaría 30 por el seno de 30 grados. ¿Cuánto queda el primero? ¿Cuánto quedaría el primero? ¿Cuánto queda 30 por el coseno de 30? Vamos, chicos, confirmen. ¿Cuánto quedaría? 26 redondeando. El primero, 26. El segundo creo que queda 15, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Habiendo dicho esto, quiero que todo el mundo preste atención. Pero aquí hay un problema. Estas coordenadas no es que están mal calculadas. Aquí el problema es el siguiente. El problema es que las coordenadas están mal. No es que estén mal calculadas, no, están bien. Este 14.1 cerrémoslo en 14 nomás, para no usar tanto decimal. Pero quiero que se observen. Miren que A, ¿en qué cuadrante está? Está en el primer cuadrante, donde su zona va a ser positivo en X, positivo en Y. Miren que estoy colocando sus ejes. Positivo, positivo, negativo y negativo. Observen en qué cuadrante está el vector B. El vector B está en el tercer cuadrante. Y el tercer cuadrante que tiene en el eje X es negativo y en el eje Y es negativo. Pero observen los cálculos que nos salieron. En el cálculo me salió positivo. ¿Por qué sale positivo? Porque estoy usando ángulos de primer cuadrante. Porque recuerda que si uso ángulos de 0 a 90 grados y los multiplico por algo, siempre saldrán positivos. Pero como en este caso, observa, me salió positivo, pero tengo que darme cuenta que B no está en el primer cuadrante, está en el tercer cuadrante. Así que, ¿qué tendría que hacer yo obligado? Debería cambiar el signo de sus coordenadas, obligado. Miren, cuidado que hay en esa trampa. Debo cambiarlas. ¿Por qué? Porque están en el tercer cuadrante, donde es negativo y negativo. Ahora en el cuarto cuadrante, en cambio en el cuarto cuadrante es positivo en X, pero negativo en Y. El 26 en CX se queda, pero el 6 en 15 lo tengo que cambiar el signo. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. Ahora, ¿se acuerdan de lo más importante? Esto es este paso. Muy aparte de descomponer y muy aparte de identificar la operación, también debemos darnos cuenta del signo, dependiendo en qué cuadrante está ubicado el vector. A, no hay problema, se mantiene, sí, positivo, positivo. B, tenía que cambiarle tanto a su eje X como Y.
pero a C le tenía que cambiar solo a Y porque Y es negativo. Pero no olvidemos esto, debo tener en claro qué cosa, mi operación vectorial, porque sin esa no soy nada. Entonces, como me está diciendo mi problema vector resultante, entonces yo escribo lo siguiente. Mi vector resultante, cuando voy a empezar con la R, sería la suma del vector A más la suma del vector B más la suma del vector C. ¿Y cómo sumo esos vectores? Bueno, pues lo puedo sumar ya directamente así. Lo puedes separar, no hay problema. Pero cuando tengas una operación vectorial, que es la principal, porque si no te la dan, tú tienes que armarla, dependiendo de cómo te dé el problema. Esto se separa en Rx, Ax más Bx más Cx. Y Ry en Ay más By más Cy. ¿Ok? Ahí está. Entonces Rx, repasando los valores, ¿cuánto te da X? A X te da 5. ¿Cuánto daba X? Mira que con el cambio, si no lo hubiera hecho, hubiera colocado el 14 directo. Con el cambio sería menos 14. Y Cx me quedaría más 26. Esa sería la resultante en X. Entonces la resultante en X, ¿cuánto me quedaría? Pues bueno, menos 14 y 26 te darían 12 positivo. Más 5, 17. Ahora Ry, ya sé que aquí en By sería menos 14, en Cy quedaría como menos 15, ¿sí o no? Menos 15. Y si no me equivoco, Ay es 8.7. Entonces, 8.7 menos 29, ¿cuánto daría, por favor? 8.7 menos 29, ¿cuánto es? Menos 20.3. Menos 20.3. Entonces, aquí te daría menos 20.3. Ok, entonces, ¿cuánto sería mi vector resultante? Entonces, coordenadas, mi vector resultante sería 17, menos 20.3, o lo que sería equivalente a 17i menos 20.3, ¿qué cosa? J. Ahora, ¿cómo graficaría eso? Pues sencillo, la gráfica sería nomás ahí. Verifico en qué cuadrante está. Mira que aquí su eje X es positivo y su eje Y es negativo. Así que el vector resultante se quedará ¿en dónde? En el cuarto cuadrante. Porque según sus coordenadas es eso. Ahora, si me pidieran el ángulo, facilito. Ángulo sería igual a la tangente a la menos 1 de ¿qué? De 20.3, recuerda, positivo todo dividido para 17. ¿Cuánto da eso, ese ángulo? Por favor, ¿cuánto da? ¿Cuánto da ese ángulo? Confirmen cuánto da ese ángulo, por favor. 50. Da 50. Ok, entonces da 50 grados. Donde lo coloco con los datos que les di, con el formulario, 50 grados. Y se te pidiera en el módulo, pues sencillo. Módulo del vector, 17 al cuadrado más 20.3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto daría eso, por favor? ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto daría eso? 26.5. 26.5 ya con todo, ¿no? Ajá. 26.5, ¿qué cosa? Unidades. Ok, miren, encontramos el vector resultante de la suma de estos tres vectores, o incluimos la operación, cambiamos los signos, descompusimos y encontramos el vector resultante con sus coordenadas rectangulares, con su dirección y con su magnitud. Así se trabaja un problema de suma y resta de vectores de manera general. ¿Ok? Así. Listo, entonces ahorita vamos a ver la multiplicación de un escalar por un vector. Esto no es la gran ciencia, la verdad. Esto es algo de manera sencilla. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, miren, cuando se refiere a multiplicación de un escalar por un vector, prácticamente supongamos que yo tengo el vector A, el cual tenga, qué sé yo, coordenadas 3,4. Y yo te dijera el vector 2A. Prácticamente esto se traduce como lo siguiente, 2 por 3,4.
Y ahí distribuyes. 2 por 3 se hace 6 y 2 por 4 se hace 8. Eso es todo. ¿Qué pasa cuando tú multiplicas un vector por un escalar? O haces que el vector se haga más grande o haces que el vector se haga más pequeño. O si le cambias o lo multiplicas por el signo contrario, es decir, con un signo, ya sea con negativo en este caso, ¿qué vas a hacer? Le vas a hacer más grande o más pequeño y aparte le cambias la dirección. Es decir, supongamos que, mira aquí, te lo voy a probar. Supongamos que tienes el vector ahora, yo te digo el vector menos a. Entonces aquí te quedaría menos 3.4 y eso implicaría que ahora el vector menos a sería menos 3 menos 4. Entonces mira, si yo grafico tanto el vector original, que en este caso es a, el vector a sería aquí. ¿Sí o no? El vector donde dice 3,4. Pero el vector menos a te quedaría acá. Acá queda el vector menos a. Quedaría menos 3 menos 4. Es decir, ¿qué pasa cuando multiplicas al negativo un vector? Cambia su dirección. Es decir, en este caso A apuntaba hacia arriba. Ahora con el negativo apuntará hacia abajo. Pero eso sí, mantendrá su misma dirección y magnitud. Ok, eso de manera general. No es nada del otro mundo. ¿Sí?